Corazón, si solamente tú puedes traer de tu plenitud a cada una de nuestras vidas, Señor. Que haya una decisión marcada en el corazón de este pueblo para seguir a Cristo, Señor amado, para permanecer, Señor, unidos a ti, Señor, para perseverar, como dice tu palabra. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Ayúdanos a perseverar, Señor, en ti, en tu amor, en tu fidelidad, en buscarte y en conocer, Señor, cada día que no hay otro como tú, digno de gloria, de honor y de alabanza, Señor. Queremos darte gracias en esta mañana, Señor, que nos permite, Señor, poner en tus manos todas nuestras situaciones, Señor. Como cantamos hace un momento, Señor, situaciones que hacen evidente nuestra fragilidad, nuestra pequeñez, Señor, para que podamos entender que no dependemos nosotros de nosotros mismos, sino que dependemos de ti, Señor. Y benditas sean todas las circunstancias que tú permites en nuestras vidas, que nos llevan a los pies de Cristo, que nos llevan a conocerte, que nos llevan, bendito Dios, a entender que fuimos creados para ti, Señor precioso. Ponemos en tus manos, bendito Dios, la vida de Lucenit, la, Señor, Madre, nuestro hermano Carlos, Señor, que sea tu misericordia obrando en ella, Señor, allí, Señor, en la hospitalización que tiene, Señor, que tu mano hermosa sea trayendo de tu misericordia sobre ella, precioso Dios, y tocando su corazón, abriendo su entendimiento, para que ella conozca de ti, Señor, para que ella conozca de tu amor, para que si te había oído de lejos, Señor, ahora su corazón te pueda escuchar, Señor, pueda escuchar el llamado, Dios, que tú estás haciendo no solamente a ella, sino a cada uno de nosotros, de volvernos a ti, Señor. Te pedimos por su salud, como oramos por la vida de cada hermano. Gracias por la recuperación y la fortaleza que viene haciendo en la vida de Carlitos, Señor. Asimismo, gracias, Dios, por lo que estás haciendo en cada una de nuestras vidas, papito hermoso. Gracias asimismo por permitirnos esta mañana honrarte con nuestro dar y de lo que tú nos has dado poder traer para honrarte con acción de gracias y poder presentarnos delante de ti esta mañana con gratitud en nuestro corazón, Señor, reconociendo que todo en nosotros, bendito Dios, depende de ti, que todo en nosotros depende de tu amor, que todo en nosotros depende de tu fidelidad, que todo en nosotros depende de tu misericordia, Señor. Danos un corazón que te honre, danos un corazón, bendito Dios, que esté rendido a tus pies, un corazón nuevo, hecho por tu mano para estar inmensamente maravillado contigo, inmensamente maravillado con tu amor, inmensamente maravillado con tu fidelidad y con tu misericordia, precioso Dios. Gracias, Señor, por cada hora alegre, y gracias por permitirnos ir entendiendo cada día, Señor amado, cuál es la razón para honrarte. Gracias, mi Señor, por tu palabra en esta mañana. Háblanos al corazón, permítenos palparte y oírte, y permítenos, precioso Dios, poder disfrutar de ti, Señor, y acercarnos, Señor, de verdad con todo el corazón a ti. Gracias te damos en el precioso nombre de Jesucristo, nuestro eterno Salvador. Amén y amén. Aleluya. Buenos días. Dios los bendiga. Precioso podernos encontrar nuevamente en esta mañana para perseverar en el Señor, porque es la gran necesidad de nuestras vidas, la gran necesidad de nuestros corazones, poder seguir corriendo a los brazos del Señor para que sea el Señor el que haga su obra en cada uno de nuestros corazones. Si vamos por favor a Ezequiel, capítulo número 36, Ezequiel capítulo número 36, versículo número 26, Ezequiel 36, 26. Una promesa hermosa que hemos venido meditando en ella, pero que necesitamos meditarla a la luz del Señor, para que sea el Señor el que nos permita entender cuál es la condición que necesita ser cambiada en cada uno de nosotros y en cada uno de nuestros corazones, porque aquí hay uno de los
milagros más excelsos y hermosos que Dios puede hacer en el ser humano. Y es que el Señor quite, como dice aquí, os daré un corazón ¿qué? Nuevo. Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y que el mayor milagro que nosotros podemos experimentar en este tiempo es el milagro de que Dios nos dé un corazón nuevo, que sea sensible a Él. Que la iglesia clamamos por muchas cosas y que muchas veces somos más conscientes de los problemas, de las dificultades y de las circunstancias que nos rodean, de cuál es nuestra condición y de cuál es nuestro estado. Porque hoy nosotros nos aterramos de que vemos cada día más tinieblas en el mundo. Si escuchas el lapso de los informes que dan en un noticiero, te encuentras cómo el noticiero se ha convertido en una ventana que da a conocer en qué estado está la perversión en el corazón del ser humano, ¿cierto? Y acontece que ya todas las noticias tienen que ver con esto, como el ser humano inventa mayores males, como busca hacerse más daño, como trae mayor destrucción, como evidencia el ser humano toda la muerte, y eso se va convirtiendo en un panorama aterrador. Pero no hay un panorama más aterrador que poder ver el estado de un corazón frente al Señor. Y es, como hemos venido viendo, una comparación que el Señor hace. Estuvimos viendo cómo el Señor compara el corazón con una piedra en su frialdad, con una piedra en su dureza, y vimos cómo aún el Señor expresa que aún una de las piedras más duras como el diamante, y así se ha puesto el corazón del ser humano frente al Señor. También estuvimos estudiando un poco acerca no solamente de la dureza, sino que el corazón duro, si no es tratado, se va endureciendo más. Y el corazón duro también está dispuesto para entregarse a cualquier tipo de cosas. Por eso uno ve que un corazón endurecido rompe todos los límites que puedan existir en la vida del ser humano. Y lo que uno no creía que una persona podía hacer, cuando esa persona evidencia la dureza de su corazón, se da cuenta que puede romper todos los límites establecidos en su vida y en su caminar. Y entonces todo esto nos genera una situación, y una situación mucho más profunda para la iglesia, porque nosotros podemos pensar que esa condición de frialdad, esa condición de dureza y esa condición de muerte y de indiferencia se encuentra en el corazón de la gente que no está buscando al Señor. El asunto es cómo nosotros necesitamos que Dios abra nuestros ojos para poder entender la dureza en la que se puede encontrar el pueblo que cada semana se está congregando y que se ha venido habituando es a una vida religiosa y a una vida de práctica y a una vida donde su contentamiento y lo que despierta en el corazón del ser humano una profunda admiración no es el Señor, sino una infinidad de cosas y de situaciones que aparecen en la vida del ser humano, y el ser humano termina enfrentando este serio problema, porque se nos hace muy difícil que cuando vemos muchas bondades en la vida de una persona, considerar que una persona con tantas bondades tenga un corazón endurecido. Se nos hace difícil, ¿cierto? Es más, uno escucha expresiones aún de gente que dice: esa persona es tan buena que no le falta de no ser cristiano, ¿cierto? Uno escucha expresiones como esa, o sea, no le falta sino entregarse a Cristo, ¿cierto? Y uno se da cuenta de la incapacidad que nosotros tenemos al ver cualquier acto de bondad en el ser humano
para que el ser humano, especialmente cuando él es el que participa de esos actos bondadosos, pueda considerar en qué condición está su corazón delante del Señor, en qué condición está su vida delante de Dios. Porque mire que se va volviendo una condición de mucha dureza, especialmente en las personas que escuchan cada semana la palabra de Dios, porque muchas veces estamos ahí sentados y escuchamos y nos gustó lo que escuchamos, nos agradamos del mensaje, sentimos que el mensaje fue agradable, nos llamó la atención. Ay, sí, aquí no estamos hablando de dinero. Ay, sí, aquí no estamos hablando de una serie de cosas, estamos hablando del Señor. Entonces nos ubicamos y decimos, ay, el mensaje es bonito, es agradable, está de acuerdo a la palabra, nos alegramos de eso. Muchas veces aprobamos, ¿cierto? Somos nosotros los que damos una aprobación de lo que se enseñó. Decimos, sí, estoy de acuerdo, me pareció, estoy de acuerdo con lo que dice la palabra. Pero después de haber aprobado el mensaje, de haberme gustado de lo que oí, salgo y mi vida sigue igual. Y mi vida sigue igual. ¿Qué pasa si tiras una semilla sobre un terreno endurecido? Es más, el Señor, en una de las parábolas, conocida como la parábola del sembrador, habla de cómo la semilla se hizo infructuosa no porque la semilla fuera mala, sino por la condición de la tierra donde la semilla estaba cayendo. Y nos damos cuenta que ahí la peor condición que hubo era la del camino, de la semilla que cayó junto al camino. Y si nosotros lo miramos en el ámbito natural, nos damos cuenta que casi siempre los sitios donde hay naturaleza, pero donde el hombre empieza a pasar frecuentemente, se van formando caminos. Y uno se da cuenta que por mucho que pase el tiempo, en donde se formó ese camino no brota hierba. O sea, no sale vida. Eso se coloca en una dureza tal que impide que la semilla entre. Y también, si se pusiera la semilla adentro, impediría esa dureza que la semilla pueda brotar, ¿cierto? Y entonces el Señor habla de cómo alguien puede estar escuchando la palabra, pero la palabra no estar produciendo ningún efecto en el corazón. La Escritura dice, no que la palabra de Dios haya fallado, sino que dice después, sino que todo el que desciende a Israel no es israelita, ¿cierto? No todo el que se congrega viene en la búsqueda de Dios, no todo el que se reúne en un lugar donde se predica la palabra y donde se cantan alabanzas viene a entregarle su corazón al Señor. Y eso se ve evidenciado no en la forma en cómo te reúnes, sino en la forma en cómo tú estás dentro de tu diario vivir. Porque vemos gente que aprueba la palabra, que le gusta lo que se predica, que le gusta cantarle al Señor, pero su vida permanece igual. Y eso es endurecimiento en un corazón, ¿cierto? Miremos un ejemplo en la palabra. Ezequiel, capítulo número 33, versículo número 30. Ezequiel, en el capítulo número 33, versículo número 30. Dice la Escritura, y tú, hijo de hombre, los hijos de tu pueblo. Este hijo de hombre le está hablando el Señor a Ezequiel, que era al que el Señor lo había puesto como mensajero, y le dice, y tú, hijo de hombre, los hijos de tu pueblo se mofan de ti junto a las paredes y a las puertas de las casas, y hablan uno al otro, cada uno con su hermano, diciendo, venid ahora y oíd qué palabra viene del Señor. O sea, ese interés, ahí la palabra de Dios lo empiezas como una burla. O sea, como que ¿qué queremos escuchar? Pero realmente diciendo que quiero escuchar, no quiero escuchar. Venid, miremos qué palabra viene del Señor. Y dice el verso número 31, y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán
tus palabras y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus... ¡Qué mensaje! ¡Qué bonita enseñanza! ¡Qué preciosa la palabra! ¡Qué hermoso lo que el Señor nos habló hoy! Pero simplemente se convierten en halagos de la boca, porque no hay una disposición de entrar en relación con lo que Dios está hablando al corazón. Y no las pondrán por obra, antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de ¿qué? Entonces miren lo hermoso, con las palabras dicen unas cosas, pero realmente su corazón está yendo en otro camino. Su corazón está yendo en otra dirección. En algún día leí de la tristeza que embargó de una manera profunda el corazón de un pastor, a tal punto que él sentía desfallecer su vida viendo la condición de la iglesia, porque durante muchos años él se dedicó a pasar mucho tiempo con el Señor, y casi que salía en público era para enseñar. El resto del tiempo se la pasaba a solas con el Señor. Y en la congregación donde el Señor lo puso, él solamente les enseñaba acerca de Cristo. Y su corazón se quebraba hablando del Señor, se derretía este hombre por el Señor. Y años, donde aún muchas veces vio la iglesia llorar con él, donde muchas veces vio la iglesia ponerse de rodillas. Y de pronto un día el Señor viene y le dice al pastor: ¿sabes que en tantos años en este pueblo ninguno me ha escuchado? Y entonces el pastor empieza a hablar con el Señor y dice: Señor, pero ¿cómo va a ser posible? Si cuando uno habla con los hermanos, cuando yo hablo con ellos, yo los escucho hablar como conforme a tu corazón. Yo escucho que ellos se expresan de ti como el tesoro, los he visto llorar. Y entonces el Señor le da la instrucción y le dice que trajera a un hermano X, al que el pastor no conocía, y le dice: quiero que invites a esta persona a predicar a la iglesia. Y de pronto vino la persona que el Señor le indicó que invitara. Y este hombre empezó a predicar en la iglesia, pero cuando empieza a predicar, el pastor está sumamente aterrado de lo que el que está predicando está enseñando. Está enseñando cosas realmente terrenales, alejadas de la realidad del Señor. Y él está aterrado con lo que el que está predicando ahí, pero en medio de estar aterrado, pues está tranquilo, porque él sabe que ese que invitó, lo invitó porque Dios le dio la instrucción, ¿cierto? Y todo lo que durante años el pastor había aprendido de Dios y le había enseñado a la iglesia, ese pastor vino y enseñó todo lo contrario. E invitó a hacer la iglesia muchas cosas. Y ese día la iglesia desnudó su corazón, porque ese día aquel hombre vino y les habló de prosperidad, y ese día toda la iglesia se le derritió a ese hombre. Y ahí sentado el Señor le dice: ¿te das cuenta que este pueblo no me ha oído? Solo para eso hice venir a ese hombre. Si me hubieran oído, no hubieran doblado sus rodillas ni sus corazones, hasta la invitación de este hombre que los está llevando a alejarse de mí. Y entonces eso aterró el corazón del pastor de una manera impresionante, porque él consideraba que su iglesia lloraba, que su iglesia se tiraba al piso. Pero llega un momento donde dice el Señor: pero este pueblo no me ha escuchado. ¿Se da cuenta el asunto serio que es la dureza del corazón? Y la dureza del corazón, cuando nosotros permanentemente estamos escuchando la palabra de Dios, pero ella no está produciendo ningún efecto.
Cuando Pedro se acercó al Señor y el Señor le pregunta: ¿ustedes también se quieren ir? La respuesta de Pedro fue: Señor, ¿a quién más iremos? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. O sea, las palabras de Dios traen vida. Traen vida. Entonces, ¿por qué un pueblo escucha tanto la palabra y no trae vida? ¿El problema estará en la palabra o el problema estará en qué condición está el corazón? Pero como nos vemos buenos, como nos vemos como personas que de pronto sí la embarramos, pero nuestras embarradas no son tanto, y a veces las compensamos con el bienestar que nosotros hacemos, con el bienestar y con lo buena gente que somos. Consideramos que eso ya nos hizo un pueblo quebrantado delante del Señor. ¿Sabe que una persona puede ser intachable y siendo intachable ir a una eternidad sin el Señor? Porque siendo intachable, lo intachable hizo que él no experimentara la más mínima necesidad de Dios dentro de su corazón y dentro de su vida. Porque ciertamente la bondad de nuestro corazón produce un engaño, y nosotros no nos podemos confiar de nuestras justicias, como dice la palabra, que nuestras justicias son como trapo de inmundicia. Y para el que no sabe qué significa un trapo de inmundicia, era un trapo con el que se cubrían las llagas. Así que cuando ese trapo era levantado, estaba lleno de pus. ¿Cómo también se llama eso? De materia, ¿cierto? Y el Señor dice que como ese trapo son nuestras justicias. O sea, toda mi bondad es como ese trapo lleno de pus, ¿cierto? Entonces el Señor necesita abrir mi corazón para llevarme a entender, porque a veces consideramos la salvación como algo tan pobre y algo tan pequeño que nuestra entrega termina siendo igual a como consideramos nosotros la salvación en nuestras vidas y en nuestro caminar. Por eso la iglesia se conforma con tan poco dentro de su caminar, y a veces consideramos que el hecho de que la palabra de Dios exprese que el don de Dios es un regalo del Señor, o sea, que es algo que Dios nos da gratuitamente, entonces consideramos que si es gratis, entonces es porque no tuvo ningún valor. Y resulta que el hecho de que a ti y a mí no nos haya costado no significa que a Dios no le haya costado absolutamente ¿qué? Todo. Porque el pensamiento nuestro es: si es gratis, ¿cierto? Por ahí había un dicho que decía: lo que nada nos cuesta, volvámoslo fiesta. Y realmente la iglesia, por la dureza del corazón, no entendemos cuánto le costó al Señor. ¿Cuánto le costó al Señor rescatarnos de nuestra vana manera de vivir? O sea, que el hecho de que sea gratuito no significa que no haya tenido un alto costo lo que el Señor hizo por nosotros. De manera que eso nos tiene que llevar a un cambio en el interés que hay dentro de nuestras vidas. Entonces, pongo esta silla acá y les voy a colocar un ejemplo que les compartía a los hermanos en el Caribe. Mauricio, por aquí un segundito, por favor. Hace unos años, recuerdo que cuando era más jovencito, todavía anunciaban en el noticiero personas que eran condenadas a la silla eléctrica. Y no sé si alguno de ustedes lo recuerda, que todavía lo anunciaban en los noticieros: tal persona fue condenada a la pena de muerte y eran llevados a la silla eléctrica. Significaba que sobre una persona había venido un juicio, y una vez se había hecho ese juicio se determinaba una hora para que la vida de esa persona terminara. O sea, mañana a las 3 de la tarde se prenderá la silla eléctrica y esa persona iba a morir, ¿cierto? Resulta que este varón que hay aquí está condenado a la silla eléctrica. Está condenado a la silla eléctrica. Y dentro de 3 horas va a ser ejecutada la orden sobre él. O sea, dentro de 3 horas, ¿qué le va a ocurrir? Va indefectiblemente a morir.
vengo y le digo a él que le traigo un vestido que ha sido tejido con hilos de oro, que tiene las telas más finas, que si se lo quiere poner para dentro de 3 horas que lo van a ejecutar. Y seguro que el que está ahí en la silla, ¿qué va a pensar? O sea, ¿y para qué un vestido de oro? Si yo en 3 horas me voy a morir. O sea, para mí sería una noticia diferente a la que yo espero. ¿Sí o no? ¿Qué esperaría un condenado muerto? Que le dijeran que dentro de 3 horas ya no lo van a ejecutar. O sea, sería la única noticia que realmente le traería esperanza a él en estas 3 horas. Fuera esa noticia. Pero yo vengo y le digo que se va a vestir de lino fino, que se va a vestir con ropa llena de oro. ¿Y qué interés va a tener en eso cuando sabe que en 3 horas va a morir? Pero entonces vengo y le digo, no, pero entonces, si no quiere ese vestido, entonces le tengo estas propiedades. Que yo quiero, pues antes de que se muera, tenga finca, y tenga carro, y tenga apartamento, y tenga casa. Entonces, ¿qué me diría él? ¿Para qué? Si en 3 horas va a morir. Y entonces yo estoy tratando de que como que él se esté motivado para morirse. Entonces yo vengo y le digo, bueno, no quiere vestido, no quiere propiedad, tenemos el título. Vamos a coronarlo de abogado titulado, doctor, maestro, magíster, antes de que se muera, ¿cierto? Y es más, le vamos a dar un título de doctor honorífico. ¿Qué me diría él? ¿Para qué? Si me voy a morir, ¿cierto? ¿Para qué si me voy a morir? La única noticia que le traía un aliento diferente a ese corazón es que se le trajera la noticia de que no va a ser ejecutado. ¿De qué va a ser qué? ¿Se da cuenta de la perversión en que ha entrado el Evangelio? Porque nosotros no le decimos a la gente está separado de Dios. No sabemos cuántos días le quedan, si le quedan 10 años, un mes, un día, 30 años de vida. Pero sin Cristo estás condenado a muerte. Pero mientras tanto, yo le quiero adornar la vida ofreciéndole dinero, vestidos, fama, reconocimiento. Y ese que va rumbo a la muerte está abrazando todo lo que no le puede dar vida. Porque eso ha terminado abrazando la iglesia. La iglesia ha terminado abrazando una propiedad, ha terminado abrazando un vestido, ha terminado abrazando un reconocimiento, ha terminado abrazando todo este tipo de cosas, pero sigue en la misma condición, ¿cierto? Le han quitado esas cosas, el destino de muerte que tiene, no se las han quitado, ¿cierto? Como para él sería ofensivo ofrecerle todo eso a 3 horas de morir, ¿cierto? ¿Cuánto nosotros podemos pervertir el mensaje de Dios cuando ser cristiano se convierte en buscar las cosas de aquí y no en entender que lo que Dios desea es reconciliarnos con Él? Por eso el Señor dijo, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si se va a perder su alma? Si tiene los títulos, los logros, las propiedades, los mejores vestidos, como dice la palabra de aquel rico, que la palabra describe al rico que murió juntamente con el mendigo Lázaro, y describe a ese rico como un hombre que vestía y comía con esplendidez, ¿cierto? Pero cuando murió, ¿dónde quedó su esplendidez? ¿Dónde quedó todo eso? ¿Dónde pereció todo eso? Pereció juntamente con quién? Con Él, porque la vida solamente está en una persona. Gracias, Mauricio. Entonces la pregunta es, ¿cómo estamos nosotros? ¿En qué condición está nuestro corazón? Porque si las palabras de Dios son vida, esas palabras de Dios tienen que ir trayendo la vida de Dios a nuestro corazón. Por eso el Señor en Juan 15, cuando habla de la vid verdadera, expresa
que todo pámpano que no lleva en él fruto, lo quitará, ¿cierto? Lo quitará. Pero todo aquel que lleva fruto, ¿qué? Lo limpiará para que lleve más fruto. Y recuerde, el fruto no tiene que ver con cuánto hace. Recuerde que ese es el modelo del mundo. El modelo del mundo son los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria ¿de quién? De la vida. En el mundo la vida tiene valor por cuánto has alcanzado, por cuánto has logrado, por cuánto has hecho. Y esa es la satisfacción del mundo, ¿cierto? Y muchos en la vida cristiana se han vuelto insatisfechos por querer buscar en la satisfacción del mundo y no al Señor. Porque cuando tú y yo nos vamos encontrando con el Señor, entre más tenemos de Dios, menos necesitamos de aquí. Menos necesitamos de aquí. Porque Dios se va convirtiendo en toda ¿qué? Nuestra plenitud. El Espíritu Santo guiando la palabra. En el libro de Hebreos dijo: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y eso me deja ver como una actitud deliberada del corazón, de un corazón al que Dios desea tocar, pero que ese corazón realmente no quiere ser alcanzado por el Señor dentro de su camino. Va conmigo a Isaías, por favor, capítulo número 6. Isaías capítulo número 6, verso 9. Isaías capítulo número 6, versículo número 9. Y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, ni haya para ellos ¿qué? Sanidad. Y esto es como un juicio. Es como un juicio. Porque le está hablando a un pueblo que no quiere oír. Y el Señor dice, entonces la palabra de Dios puede producir uno de dos efectos. O va produciendo quebrantamiento, o me va endureciendo, como lo dice acá. Háblale a este pueblo, pero esa palabra, en lugar de quebrantarlo, lo va a ir endureciendo, lo va a ir haciendo más ciego, lo va a ir haciendo más sordo, y le va a ir haciendo más insensible ¿qué? El corazón. ¿Y dónde nos damos cuenta? Porque el Señor emite ese juicio, ¿cierto? No porque Dios no haya tenido misericordia, como dijo el apóstol Pedro cuando habla en el Nuevo Testamento y dice que algunos tienen por tardanza el día del Señor, la venida del Señor. Pero no es que Dios se haya tardado, sino que Dios está teniendo misericordia, ¿cierto? Misericordia. Es que mire tan tremendo como esto, que si nosotros escuchamos un juicio de Dios, una advertencia de un juicio de Dios, nosotros no estamos a la expectativa de arrepentirnos, sino que estamos a la expectativa de a ver si pasa o no pasa. Si anunciaran Manizales va a ser destruida, ¿en qué posición se pondría la iglesia? No en la posición de humillarse delante del Señor, sino en la posición que tal vez asumió neciamente Jonás. Porque Jonás empezó a anunciar: dentro de 40 días Nínive será destruida. Y después se paró a mirar para decir: sí ve que no iba a hacer nada. ¿Y cómo no vio lo que Dios hizo? O sea, ¿le parece poquito a Jonás lo que Dios hizo? Que Dios hubiese movido a toda la ciudad de Nínive al arrepentimiento. ¿Le pareció poquito? Porque a él lo que le parecería no era el arrepentimiento, lo que a él le parecería era que Nínive fuera destruido, ¿cierto? Y muchas veces hemos escuchado que es que va a haber un terremoto sobre
sobre Bogotá y bueno, cantidad de cosas, ¿cierto? Y estamos esa en la expectativa de a ver si pasa o no pasa, pero no a la expectativa de arrepentirnos y volvernos al Señor y ver que si el Señor, frente a un anuncio, lleva a que mi corazón se vuelva a Él, eso es una gran misericordia de Dios sobre mi vida y una gran misericordia de Dios sobre mi corazón. Pero aquí dice la Escritura que el Señor le dice a Isaías, a través de él, le ha hablado al pueblo, pero el pueblo no quiere oír, y el pueblo había tomado una actitud como la que ve uno que toma hoy en día la iglesia, y por eso estamos hablando de la dureza que hay en el corazón de la iglesia. Devuélvase un poquito ahí al capítulo 5 en Isaías, verso número 20. Verso número 20. ¡Ay! De a los que a lo malo dicen que, y a lo bueno que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los que son sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Y vemos esta condición hoy dentro de la iglesia. Vemos a la iglesia tratando de acomodar todas las cosas, ¿cierto? Todas las cosas que del mundo se han introducido dentro de la iglesia, y cómo la iglesia ha empezado a buscar todos los argumentos para hacer ver bonito y atractivo lo que ofende a quién, lo que ofende al Señor. Bonito y atractivo lo que ofende al Señor. Los romanos tenían como un lema o un proverbio, bueno, no sé cómo sería, una frase, ¿cierto? Y lo que ellos decían era que para mantener contento al pueblo le ofrecieran circo, pan y circo. Era el lema de los romanos. O sea, si vemos que el pueblo se va a sublevar, pongámosles con qué entretenerse. Pongámosles con qué entretenerse. Démosles pan y circo, y ahí los vamos a tener cautivos. ¿Y tras qué corre la iglesia hoy en día? Sobre las mismas dos cosas. Si no, la iglesia quiere venir es a que Dios lo bendiga y que le vaya bien en todas las áreas, ¿cierto? Y por otro lado, ¿con qué me van a entretener? ¿Cierto? ¿Con qué me van a entretener? Y por eso van surgiendo toda clase de cosas. Hace poquito leía, les compartí en algún momento del pastor que se llenó de tatuajes y se llenó de aretes y se cambió el peluqueado, y le preguntaron qué le pasó, porque él siguió ejerciendo como pastor, pero con todo ese cambio. Entonces él decía que porque los jóvenes de la iglesia tenían que tener en la iglesia con qué identificarse. Y cuando uno mira eso es una perversidad, porque es que la iglesia con lo único que se tiene que identificar es con Cristo, con nada más. Y el Señor Jesucristo dijo: yo nada tengo de este mundo. Así que de manera que lo que el pastor quería ofrecerle a esos jóvenes era circo. Suena duro, suena difícil que nos podamos expresar así de las cosas que suceden en la iglesia, pero es que es la realidad. Les quería ofrecer circo, que los jóvenes encontraran que pueden venir a la iglesia, vivir como se les dé, y que entonces que Dios está contento con ellos simplemente porque se reúnen en un lugar o vienen a una iglesia. Entonces leí de un pastor que estaba con la idea de montar una discoteca cristiana para cautivar a los jóvenes, para poder ganar a los jóvenes para Cristo, ¿sí o no? Llamando a lo bueno malo, haciendo de la luz tinieblas y mostrando las tinieblas como si fueran ¿qué? Mostrando las tinieblas como si fueran luz. Y la gran cantidad de cosas que hoy pasan y que descrestan a los jóvenes, ¿cierto?
le voy a dar un ejemplo para que haga un pequeño ensayo. Usted mismo hace una prueba. Busquen algún video en internet de un concierto del mundo. Quítale el volumen y mire lo que pasa ahí. Mírelo sin volumen. Y busque un concierto cristiano. Quítale el volumen y mire lo que pasa ahí. Dígame cuál es la diferencia. Dígame cuál es la diferencia. ¿Cuál es la diferencia? ¿Dónde está la diferencia? Porque ahora hay una iglesia con el corazón endurecido que quiere acomodar las cosas del mundo y llamarlas buenas. Por eso uno ve hoy que se aterran. Hoy hay gente que dice, venga, y este hermanito se congrega con ustedes, pero ese sí es cristiano, me dijo alguien hace poquito. Yo le digo, pues yo creo. Entonces él me decía, sí o no, yo no soy cristiano, pero sí o no que los cristianos no van a fiestas. Porque es que yo me lo encontré en una fiesta y allá estaba bailando. ¿Cierto? Y él me dice, yo le pregunté en la fiesta, ¿usted no es que es cristiano? Y dijo, sí, pero es que el Señor me permite bailarme una que otra, pues es que el Señor no quiere que yo sea amargado. ¿Cierto? Así está viviendo la iglesia. Se mezcla, ¿cierto? No sabe a quién complacer, ¿cierto? Porque es que si yo no voy a la fiesta a la que usted me invita, entonces como yo camino en el amor de Dios, entonces el amor no ofende, entonces yo voy a su fiesta para no ofenderlo. O sea que a usted no le interesa, a usted le interesa no ofender al hermano o a la persona o al familiar, pero sí le interesa ofender a Dios. Porque por la dureza empezamos a caminar en una mediocridad impresionante. Hoy la iglesia se hace partícipe de toda clase de cosas. De toda clase de cosas. Y es la iglesia que, como dice aquí, cada semana llegan y salen felices con la predicación, con las canciones que se cantaron. Pero su vida sigue ¿qué? Igual, no hay una vida guardada, separada, apartada para Dios, desligada del mundo. Sino una vida que está viviendo como dice acá, ay, de los que a lo malo dicen, bueno, y hacen de la luz tinieblas, ¿cierto? Que dice en el verso número 21, que son sabios en sus propios ojos. Ellos son los que definen qué es bueno y qué es malo. Ya no es la palabra, ¿cierto? Como dicen algunos hoy en día, porque hay gente que ya la primer parte de la Biblia no la usa. Hay iglesias que ya no la usan, que dicen que porque lo que hay ahí en el Antiguo Testamento, eso ya pasó de moda, ¿cierto? Cuando la palabra de Dios dice, la suma de tu palabra es verdad. Toda la palabra está vigente desde Génesis 1 hasta Apocalipsis 22, 21. Está completamente vigente. No va a dejar. Por eso la Escritura dice cielo y tierra. No importa cuánto se modernice el mundo. La palabra no va a envejecer, la palabra no se va a volver inútil. Es más, es una palabra viva que todos los días nos asombra. Estamos leyendo cosas de Isaías, de por allá de 600, 700 años antes de la venida de Jesús. Porciones de más de 2600 años y que las vemos hoy y nos confrontan porque están tan actualizadas, ¿cierto? O sea, han cambiado las formas externas del hombre, pero el corazón del hombre permanece en la misma condición. La dureza nos lleva a mirar las cosas con simpleza. Que yo soy el que defino lo que es bueno y malo. Mire, yo soy tan ciego que yo no sé qué es bueno y qué es malo. Así es la realidad. Por eso se hace tan necesario depender de ¿quién? De Dios. Ahí dice, y de los que son prudentes delante de sí, ¿qué? De sí mismos, ¿cierto? Ay, yo con eso no me meto, o sea, yo con eso no me meto, pero con esto sí me meto. Entonces, realmente su corazón está en la misma condición. Y si pasa allá adelantico, el verso número 23, ¿cierto? Los que justifican ¿a quién? Al impío, mediante cohecho, y al justo quitan ¿qué? Y al justo quitan su derecho. Y uno empieza a mirar, y todo esto hace parte de la condición de un pueblo que ha escuchado la palabra de Dios, pero que no ha producido ningún efecto
en su corazón. Como dice la escritura ahí en Hebreos, si oímos hoy su voz, no endurezcamos nuestros corazones. Como dice, que ellos provocaron al Señor. Fue una provocación directa lo que ellos hicieron hacia el Señor. Vamos entonces por favor a Romanos capítulo número 2, verso 5. Porque si mi corazón se va endureciendo, escuche y escuche palabra, pero no escuchando al Señor. Dice Romanos capítulo número 2, verso número 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. Por eso les decía, qué difícil muchas veces se vuelve a aceptar para una persona que hace cosas buenas que su corazón esté endurecido, porque ella piensa es en su justicia, en sus propias justicias, y no en la justicia de quién. Porque cuando yo pienso en mis propias justicias, mi corazón se enaltece. Pero cuando pienso en la justicia de Dios, mi corazón cae postrado delante del Señor. Por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio, el cual pagará a cada uno conforme a quién. Conforme a sus obras. Porque Dios no nos ha llamado a jugar al cristianismo. No nos ha llamado a jugar a la iglesia. Los niños jugaban en casa al papá y a la mamá, ¿cierto? Pero Dios no nos llamó a jugar a la iglesia. No nos llamó a simplemente ser partícipes de reuniones que no producen ningún efecto dentro de mi vida y dentro de mi corazón. Dios nos llamó a una relación con Él. Por eso se hace tan necesario nosotros clamar. No, mira esa oración de David cuando dice: crea en mí, oh Dios, un limpio corazón. Y eso es una oración que, si uno la mira delante del Señor, es una oración de todos los días en nuestro corazón, pidiéndole al Señor que quiebre toda dureza de mi corazón y todo engaño. Recuerde que engañoso y perverso más que todas las cosas es el corazón del hombre, y que muchas veces mi corazón es tan engañoso que aún haciendo mal me quiere hacer sentir bien en relación con Dios. En relación con Dios. Vayan conmigo por favor allí a Malaquías capítulo número 1, verso 2. La apariencia de algo no significa que sea bueno. La apariencia de algo, no lo olviden. Con eso no le estoy diciendo que una persona no manifieste bondades en su vida, pero la apariencia de algo no significa que esa persona sea buena. El Señor saca del cautiverio a Israel y lo lleva de regreso, y la Biblia narra cómo reconstruyeron las murallas de Jerusalén, cómo restauraron todas las actividades del templo, cómo es restaurado el templo y cómo estaban aparentemente viviendo como un despertar. Pero era aparentemente, porque una cosa es vivir cosas emocionales y otra cosa es recibir luz en el espíritu para entender hacia dónde Dios nos está dirigiendo. Porque ellos volvieron a restaurar todos los sacrificios, todos los rituales, todo lo que estaba establecido. Pero aunque todo eso se estableció, su corazón seguía frío ante el Señor. Y mire que no era el corazón de los que no estaban buscando a Dios, era el corazón de los que estaban haciendo todo este tipo de prácticas. Y mire cómo ellos entraron fue no en un rendir su corazón al Señor, sino entraron fue como en controversia con Dios, como hay muchos dentro del pueblo cristiano, es en controversia con Dios, preguntándose muchas cosas por causas de la dureza del corazón.
y no de la humillación delante de Dios. 1, 2. Aparece una expresión de Dios hermosa, hermosa. Yo os he amado. ¿Y qué dice el pueblo? ¿En qué? Si no me dio el novio que quería. ¿En qué? Si no me dio el trabajo que pedí. ¿En qué? Si le he orado por salud y no me alivia. ¿En qué? Si he pasado 5 años hojas de vida y no me sale trabajo. ¿En qué? Y está ahí cantándole con un ¿en qué? En su corazón. ¿Cuándo se va a derretir ese corazón delante del Señor? ¿No se llama eso dureza de corazón? Dureza de corazón. Es que cómo no darme cuenta cómo Dios me ha amado. Cómo Dios me ha amado, me ha cuidado. La máxima manifestación de Dios hacia mi vida ha sido Jesucristo, haciéndose hombre, donde Dios se humilló a sí mismo para acercarse a nosotros. Él acercándose ¿a qué? A nosotros. Para que haya una iglesia que, como está más contagiada del mercado del mundo, ¿cierto? Porque si usted se da cuenta, todo se volvió mercado. Pero ese mercado del mundo se convirtió en la frustración de la iglesia, ¿cierto? Porque ya cada mes el mundo tiene algo para celebrar, ¿cierto? Entonces, ¿con qué corremos? ¡Ay, el Día de la Madre! Y a mí nadie me llamó, y frustrados. Y a mí nadie me dio un regalo. Y el Día del Padre y el Día de la Madre sí lo celebran y a los padres no les dan nada. ¿Sí o no? Y llegó Navidad y yo no estrené nada. Y empezamos a hacer una lista, pero ¿quién le está sembrando todos esos deseos de insatisfacción? ¿De dónde están viniendo? Que le están cautivando su corazón. Entonces esa iglesia viene y dice: ay, pues si me amaras me das un carro, ¿cierto? Porque las expresiones, porque así es que consideramos nosotros el amor del Señor. Al que el Señor le regaló un carro, se lo quiere mostrar a otro y le dice: mire cómo el Señor me ama, y le muestra el carro. Entonces el otro dice: ay, entonces a mí no me ama porque me da un carro, ¿cierto? Porque es que a eso señalamos el amor del Señor, ¿cierto? Eso señala: ay, es que el Señor me dio una casa, es porque me ama. ¿Sí? No. El Señor ama de la misma manera al que no le ha placido darle una casa. Lo ama de la misma manera, es que no lo ama más porque le dé o porque no le dé, porque es que el amor de Dios no cambia. Dios no hay un día que se levante amando más y otro día que se levantó bajito de amor, como nos pasa a nosotros. Dios no es así. Dios no tiene la inestabilidad que los seres humanos tenemos en nuestro caminar. Pero la dureza del corazón nos ha llevado a pensar en eso, ¿cierto? Porque Dios en un mismo lugar puede hacer muchas cosas diferentes, pero Él hace conforme al designio de su voluntad. Ahora, el asunto es: ¿estamos discerniendo qué le entrega al Señor? ¿Será que Dios le entregó algo a alguien para endurecerlo más con eso o para quebrantarlo? Porque muchas veces yo estoy anhelando: ay, Dios le dio a aquel, si me diera, si ve que si le dio a él me lo puede dar a mí. Resulta que a él se lo dio porque está tan terco y tan obstinado que se lo dio para dejarlo en la dureza de su corazón. Y muchas veces yo estoy pidiendo la dureza que el otro está cosechando. Porque recuerden que las cosas de Dios van a definir mi corazón. ¿O lo quebranta o lo endurece? Me va a definir, porque Dios no es un Dios a medias. Usted no me va a dejar ahí siendo un tibio que no se sabe hacia dónde va. O me endurece o trae quebrantamiento a mi corazón y a mi vida. Pero si se imagina cómo queda un corazón al escuchar al Señor diciéndole: yo te amo. No, queda hecho trizas, se derrite. No hay forma de quedar en pie frente a esa expresión. No hay forma de mantenerse firme en esa expresión derrite el corazón. Pero ellos le dicen al Señor: ¿y en qué? Pase adelantico y mire cómo entraron, fue en tremenda controversia con el Señor. Pase al versículo número 6. El hijo honra al padre
Y el siervo a su señor: si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice el Señor de los ejércitos. A vosotros, oh sacerdotes, y les dice el Señor, que menospreciáis mi nombre. O sea, el Señor le está diciendo al pueblo: ustedes me menosprecian, ustedes me tienen en poco, yo no soy importante, yo no tengo peso en sus corazones, ¿cierto? Y ese que está ocupado en cuanta clase de cosas se ha convertido en su pasaje, en su pasatiempo, en lo que ocupa su atención, mira al Señor y le dice: ¿y en qué? ¿Y en qué te he menospreciado? ¿Por qué no madrugué a orar? ¿Por qué no leo la Biblia? Porque llevo un mes sin ir a la iglesia. Yo te he menospreciado. Y entra en esa controversia con el Señor. ¿Eso no es dureza de qué? Del corazón. Y uno escucha todas esas expresiones, pero como esa persona mira sus bondades, entonces considera que no está en una condición tremenda delante del Señor. Y mire que estamos hablando de condiciones de la iglesia, no de condiciones del mundo. Me has menospreciado. ¿Y en qué? Imagina, el Señor que conoce nuestro corazón nos lo está desnudando y nosotros terqueando con el Señor que es que Él no tiene la razón, que la razón la tengo soy yo, ¿cierto? Como dice la palabra del Señor: ¿acaso le dirá la vasija al alfarero por qué me hiciste así? Pero así no tienen estas vasijas. Cuando el corazón está endurecido, así, ¿por qué me hiciste así? Cuando el Señor puede hacer conforme a lo que Él quiera. Ahora, entendiendo algo, que la palabra de Dios dice que el Señor no quebranta por capricho, sino que Él lo hace porque tiene un propósito: acercarnos a quién, acercarnos a Él. Es que el mayor deseo de Dios es acercarnos a Él, y por eso Dios muchas veces permite quebrantamiento. Pase adelantico al 2:17. Mire cómo ese pueblo que hacía toda esa supuesta restauración está en un altercado profundo con el Señor. 2:17. Habéis hecho cansar al Señor con vuestras palabras, ¿cierto? Porque podemos decir muchas cosas, ¿cierto? Con las palabras. El Señor ha dicho muchas veces, y en el Nuevo Testamento lo confirmó: este pueblo de labios, pero su corazón está lejos de quién. Y ha hablado de un pueblo lisonjero, el pueblo que le dice cosas hermosas al Señor, pero que esas cosas que le expresa al Señor no están en dónde, no están en su corazón. Estoy cansado. Por allá a través de otro de los profetas del Señor le digo: estoy cansado de sus cantos, de sus muchos instrumentos, de sus salmodías, estoy cansado de sus fiestas solemnes, estoy cansado de que se reúnan en mi nombre. ¿Y cómo pudiera terminar desagradando algo a Dios que Él mismo instituyó? Pero es que el hombre lo pervierte cuando no entiende que todo es para buscar a Dios y para encontrarse con Él. Lo pervertimos. Estoy cansado. Y con esa desfachatez, mire la desfachatez de la dureza del corazón. ¿En qué te hemos cansado? ¿Se da cuenta un pueblo altercando con Dios? ¿Qué quebrantamiento tiene ese pueblo? ¿Qué quebrantamiento? Pase adelantico, por favor, al 3:7. El Señor: desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Mire, el Señor ve el estado en el que están, pero aún el Señor manifiesta el deseo. Yo quiero reconciliarme. Yo quiero que ustedes se reconcilien conmigo. Vuélvanse a mí y yo me volveré a quién. Qué hermosa misericordia del Señor. Pero ¿cuál es la respuesta del pueblo? ¿Y en qué? Dice que acabo de me he alejado de Dios. Yo vuelvo a la iglesia, yo leo la Biblia, yo doy ofrendas. Cada vez me he alejado de Dios. Y dice: ¿a usted quién le dijo que venir a la iglesia a leer la Biblia y dar ofrendas es acercarse a Dios? Hay gente, yo conozco gente que dice: ay, ofrendar trae bendición. Y no son creyentes y mandan con emisarios sus ofrendas para que las depositen en iglesias cristianas. Las mandan así, con emisarios. Porque ellos dan ese dinero pensando en que el Señor se los multiplique 100 veces. Pero ¿tienen alguna relación con Dios? Y están dando su dinero.
que están dando su dinero. Vuélvanse a mí y yo me vuelvo a ustedes. Una invitación de misericordia del Señor. ¿Pero qué dice el corazón endurecido? ¿Pero en qué? ¿Cierto? ¿Pero en qué? ¿Cómo así que me vuelva al Señor si yo estoy aquí 5 años en esta iglesia? Y ¿cómo así que me vuelva al Señor? ¿Cómo así que me ponga a buscar a Dios? La dureza del corazón nos pone en eso. Verso 8. Dice el Señor: ¿robará el hombre a Dios? Y dice el Señor: pues vosotros toda la nación me habéis. ¿Cierto? Pero aquí no era un asunto de dinero, era un asunto de honra. Y ellos miran al Señor y le dicen: ¿y en qué te? Oye, qué desfachetez al corazón endurecido. Porque de seguro que ese corazón está convencido de que sus argumentos son correctos. Porque así es el corazón endurecido. Es terco, es obstinado, piensa que tiene la razón. Y si no, pregúntele a Job. Cuando Job decía: ¿quién diera que me trajeran a Dios aquí? Él me hablaría y yo le entendería. Lo que me dijera, yo lo conocería. Y el Señor se acercó con la primera pregunta. Ya Job no sabía nada. Es más, yo creo que Dios había preguntado con solo la manifestación del Señor. Ya él se dio cuenta en qué condiciones estaba su corazón y su vida. ¿Y en qué te hemos robado? Verso 13. Nuevamente, mire cómo sigue la condición aquí. Vuestras palabras contra mí han sido violentas. ¿Dice quién? Dice el Señor. Y ellos voltean al Señor y le dicen: ¿qué hemos hablado contra ti? O sea, ¿qué? O sea, ellos están viendo todo lo que el Señor les está diciendo como extraño, o sea, no tan raro, como que dice el Señor: sí está hablándonos a nosotros, sí seremos nosotros los que estamos en esa condición. ¿Cómo así que nuestras palabras han sido necias para contigo? Y toda esa evidencia es la condición de un corazón que endurecido, y que aún oyendo una y otra vez, su condición permanece igual, ¿cierto? ¿Cuántas de nuestras relaciones se han convertido en relaciones difíciles? Y difíciles porque hay cosas que el quebrantamiento trae que al ser humano se nos ha olvidado, ¿cierto? Cuando el apóstol Pedro le preguntó al Señor, pensando que estaba yendo muy lejos: ¿hasta cuántas veces perdonaré a mi hermano? ¿Hasta 7 veces? O sea, él pensó que con decir 7 veces se había desbordado, pues, en decir que perdonar 7 veces a una persona en un día, eso era muchísimo. O sea, me desbordé con el Señor. Y el Señor le dice: hasta 70 veces. 7. O sea, ¿en cuánto quedó la cantidad de Pedro? ¿Sí? Quedó en una cosa ahí mínima comparado con el deseo de ¿quién? Del Señor, ¿sí? Ahora, examinemos nuestro corazón. ¿Cómo estamos en ese asunto? ¿Sí o no? Ya no somos capaces de pedir perdón. Y le damos vueltas y justificamos, ¿pero por qué? Si es que yo tengo la razón, si es que yo soy el que sé, pero si no es que a mí me la hicieron, ¿cierto? Y así, y tenemos todos los argumentos, ¿cierto? En esos días viví esa situación, porque en uno de estos domingos ofendí a doña Miriam, le hice una ofensa, ¿cierto? Después seguimos hablando como si nada hubiera pasado, ¿cierto? Ese domingo a Camila, y después entendí cómo es el corazón de insensible, porque Camila se acercó por la noche y me decía: papi, llama a la abuelita que la ofendiste, y se fue triste, y ella se puso a llorar, y con lágrimas me estaba rogando a mí que le pidiera perdón a ella, llorando. Pero no era ella, era el Señor a través de ella hablándome a mi corazón. Pero mire el corazón insensible, ¿cierto? No, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?
esposa me dijo, pero sí, mi amor, la ofendiste, así haya sido no algo muy grotesco, pero sí la ofendiste y a ella le dolió. Y entonces yo le decía, no, pero ¿por qué esto? ¿Y por qué lo otro? ¿Y por qué lo otro? O sea, qué resistencia, y eso es un endurecimiento del corazón. Y si en las cosas tan pequeñas estamos así, ¿cómo estaremos en un mundo de cosas? Yo he estado estudiando este tema que el Señor nos ha ido guiando y realmente yo estoy aterrado en mi corazón, clamándole al Señor que nos libre de la dureza del corazón. Porque si en esas pequeñeces va a doblegar, somos tan resistentes, ¿cómo serán esas cosas más profundas que Dios necesita desarraigar de nuestro corazón y que muchas veces son dolorosas para nuestras vidas por la forma en que están incrustadas dentro de nosotros? Terminemos con esta cita por hoy. Ezequiel 36. Ezequiel 36, 31. Ezequiel capítulo número 36, en el versículo número 31. Mire lo tremendo, mire lo diferente, cuando el Señor empieza a traer ese corazón nuevo. Y os acordaréis de vuestros malos caminos y de vuestras obras que no fueron buenas, y os avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras ¿qué? Abominaciones. ¿Sí? Por vuestras abominaciones. Entonces mire lo diferente que el corazón endurecido hace y está, como dice la palabra, cauterizado. Pero si Dios empieza a hacer una obra, vamos a mirar y nos va a doler en el corazón. Y vamos a caer postrados delante del Señor diciendo, Señor, no dejes que te causemos más dolor con todas estas actitudes de nuestro corazón. Y os pondré un corazón nuevo. Qué promesa tan excepcional. Pero si en mi corazón no hay ni interés de clamar a Dios por un corazón nuevo, sino que sigo amañado con llamando a lo bueno mal, a lo bueno llamándolo mal, y siguiendo tratando de justificar todas las cosas, simplemente mi corazón se va a endurecer cada vez más. Por eso vemos hoy una iglesia que no le importa participar de un culto y salir y revolcarse en cuanta cosa hay. ¿Por qué? Por la dureza del corazón. Porque esa iglesia no está pensando en guardarse para Dios, está pensando en sí misma, en sus deleites, en cómo satisfacer su propia carne. Y eso fue una advertencia donde el Señor dijo que en los postreros días vendrían muchos amadores de sí mismos, amadores de los deleites, más que de Dios, que tendrían apariencia de piedad, pero negarían la eficacia de ella. Y no queremos ser hallados como falsos, sino como benditos del Padre, como le dijo el Señor a muchos. A muchos les dijo, apartados, malditos, nunca los conocí. Pero a otros les dijo, venid, benditos de mi Padre. ¿Por qué necesitamos un corazón nuevo? Porque necesitamos que Dios en su misericordia nos llame sus benditos. Vamos a orar esta mañana. Padre, estamos muy agradecidos contigo en esta hermosa mañana, Señor. Nos has dado el privilegio, Señor, de reunirnos en tu nombre. Nos has dado, bendito Dios, la gracia maravillosa de poder encontrarnos contigo.